Adelante. Pues bueno, hablando del papel del abogado en los Estados Unidos, es muy importante recordar el juego fundamental, el papel fundamental que han jugado los abogados en la historia del país. Tenemos una tradición, el país fue fundado por abogados, el país fue establecido por abogados y el abogado ha sido la figura crucial en la estructuración de la nación en los últimos 200 años. Tenemos figuras, por ejemplo, como las de Thomas Jefferson, John Adams, Alexander Hamilton, James Madison, el llamado autor de nuestra Constitución. Todos fueron abogados. Tenemos también la figura de Abraham Lincoln, que fue el que salvó la Unión de una desastrosa guerra civil. Abogado, autodidacta, se educó él mismo, no asistió a ninguna universidad ni a ninguna escuela de derecho. Un abogado muy próspero y que dedicó también sus energías no solamente a enriquecerse a través del ejercicio de la abogacía, sino también a promover el bien público, y entró en la política y como político llegó a ser el presidente, uno de los presidentes más efectivos. E interesantemente, aunque abogado, fue también el que dirigió y controló la estrategia militar de los Estados Unidos, sujetó a sus generales bajo el orden constitucional y para así obtener los objetivos políticos del país. Y en un momento como el que vivimos, señor Cole, un momento además de crisis global financiera, ha cambiado el papel de abogado que nos ha comentado en la charla, de un abogado adversarial. Es decir, ahora mismo, ¿cómo se está reconvirtiendo la profesión de abogado en el tema de la crisis? Sí, nuestros abogados siguen siendo educados en la función adversarial, porque el sistema legal nuestro se basa en el concepto adversarial, el concepto de que el abogado es el que tiene que luchar por el cliente, porque el juez es más bien una figura que establece y mantiene las reglas del juego. El papel del juez en nuestro sistema no es el papel del juez en el sistema civil. En el sistema civil el juez tiene un papel de establecer la verdad y asegurarse de que todas las pruebas salen a la luz, mientras que en el sistema anglosajón el juez depende de los abogados, tanto de las dos partes, ¿no?, para que ellos sean los que traigan las pruebas y sean ellos los que defiendan los intereses de su cliente. Ese es un sistema adversarial, ese sistema continúa. Yo creo que lo que la crisis quizás pueda cambiar es que cada día se hace más imperante la necesidad de que los abogados, primeramente, en muchos casos, lleven esos casos no al litigio, sino a una resolución negociada, y se ve como una estrategia para ahorrar dinero a los clientes, tanto sean individuos como grandes corporaciones. El litigio es costosísimo y entonces se enfatiza más la mediación, se enfatiza también la negociación para ahorrar costos. Y para eso, por supuesto, el abogado tiene que convertirse en un mejor negociador, no solamente en un gladiador, pero también tiene que aprender cómo ser un buen negociante, un buen diplomático, en cierta forma. Sí, ha habido otras cosas que ha comentado en la charla que ha dado aquí en el Congreso UNIG, es muy interesante. Se habla efectivamente de su sistema, el sistema legal americano, el sistema duro e injusto. Hablaba también de si tienes poder económico puedes contratar pues el mejor abogado, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí. Indudablemente, las personas que tienen los recursos para pagar a un magnífico abogado adquieren mejores resultados que los pobres, tanto sea en el sistema de justicia criminal, de justicia penal, como en el sistema civil. Un buen abogado consigue mejores resultados. Se hace falta dinero para pagarles. Por otra parte, aunque eso es una debilidad muy fuerte del sistema, existe dentro del sistema una gran tradición de servicio pro bono, de abogados que dedican cientos de horas al año
al servicio público, ayudar a los indigentes o ayudar a causas de justicia pública que requieren servicios legales. Muchos de los grandes bufetes de los Estados Unidos, por ejemplo, los bufetes contribuyen como norma, como una meta, 200,000 horas al año en servicio pro bono. Y esto puede ser un detenido en Guantánamo, o puede ser una persona que ha sido injustamente encarcelada, condenada a muerte y que insiste en su inocencia pero no tiene a nadie que la ayude, o puede ser también un grupo de personas. Hay casos donde, por ejemplo, una entidad ONG no gubernamental toma la causa de, por ejemplo, 10,000 personas en una población que requieren asistencia médica que le está siendo negada o que requieren protección ambiental, y entonces viene un bufete y le ofrece 1 o 2 abogados con servicio pro bono para que ellos sean los que organicen el litigio para defender y establecer los derechos de estas personas y establecer compensación. O sea, esta es la otra parte del sistema. ¿Y cómo ha surgido esa parte? Porque ahora mismo, fíjese, nos pilla ahora mismo en España implantando el tema de pro bono. Es decir, los primeros movimientos se están viendo ahora en despachos españoles, en muchos anglosajones instalados en España. Sí. Entonces, ¿dónde está la clave? Ahora ya con la distancia que dan el tiempo, ¿dónde cree que puede estar la clave para que en un país como España se desarrolle el pro bono? Yo creo que requiere un espíritu de filantropía, un espíritu de dedicación pública, un concepto de que los beneficios que obtenemos a través de nuestra actividad económica privada hay que repartirlos a través del ejercicio del espíritu público, y es una cuestión de deber profesional, es como una cuestión de ética. Y entonces, de la misma forma que tratamos de inculcar el concepto de prácticas éticas en el ejercicio del derecho, también tratamos de inculcar el ideal del servicio al público. Sí, está bien, dedica cientos de horas, miles de horas al ejercicio de la abogacía en una forma que te traiga beneficios económicos, pero también debes dedicarle parte de tu tiempo a los servicios pro bono, como simplemente es parte de tu profesión. Y hay ahora hasta bufetes que tienen secciones, departamentos dentro de sus bufetes dedicados completamente al ejercicio de la abogacía pro bono. El congreso del que estamos habla de los retos globales de la abogacía. ¿Hay mucha diferencia entre el abogado europeo y el norteamericano, independientemente de la formación y de lo que estamos hablando? Sí, continúa habiendo una diferencia muy grande. Yo creo que la diferencia, por supuesto, parte de la diferencia entre el derecho común y el derecho civil. También parte, yo creo, que de la educación. Algo que no comenté en mi conferencia es el sistema educativo en los Estados Unidos del derecho continúa enfatizando lo que le llamamos el sistema socrático, la idea de que el profesor esencialmente no imparte información, tanto como que él imparte una forma diferente de pensar y de analizar. Entonces, el profesor, su papel es ayudar a los estudiantes a desarrollar sus capacidades analíticas, en vez de simplemente darles información. Después, toda la información se puede recoger por un ordenador, se puede recoger por un libro, pero lo importante es desarrollar en los estudiantes la capacidad de preguntar, de pensar, de criticar, de analizar. Y ese es un sistema que le llamamos el sistema socrático, porque el profesor constantemente le hace preguntas a los estudiantes. El profesor obliga a que los estudiantes participen en discusiones, los pone ahí al reto y le dices, ¿cómo hubieras decidido tú este caso? ¿Y por qué este caso no se decidió de esta forma? ¿Y qué injusticia tú ves en esta decisión judicial? Y mientras que el sistema europeo educativo para los abogados continúa siendo mucho más didáctico, el profesor se para, da una conferencia, imparte información de lo que son las reglas del derecho. Nuestra filosofía es que el estudiante aprende las reglas del derecho, pero mucho más importante que aprender la sustancia, el contenido,
del derecho de la propiedad o del derecho de contratos. Es una forma diferente de pensar, de analizar, de cuestionar. Sí, hay un tema que, bueno, que está sobre la mesa y, bueno, que se ha ido comentando todo el Congreso, que es la irrupción de las nuevas tecnologías. La irrupción de las nuevas tecnologías en las firmas de abogados puede hacer cambiar la forma de ejercer la profesión. ¿Cómo lo ven ustedes? Es muy posible. Se están desarrollando sistemas, por ejemplo, que permiten el aprendizaje a través del internet, de educación online. Yo sigo pensando de que el contacto humano es esencial. Primeramente, el contacto humano es esencial entre cliente y abogado. Un abogado no puede trabajar con su cliente por teléfono, por ordenador o por Skype. El contacto entre abogado y juez sigue siendo esencial, y me parece que también el contacto entre estudiante y profesor tiene que continuar siendo un contacto personal para que sea más efectivo. No quiere decir que ciertas formas de aprendizaje no se pueden hacer por computadora, pero a la larga el contacto personal continúa siendo esencial simplemente por la manera en que somos como seres humanos. Estados Unidos es uno de los países quizá el más puntero en el desarrollo del arbitraje. Sí. Ustedes que lo han conseguido, ¿qué nos dicen a nosotros que seguimos trabajando y que no llegamos a desarrollar un sistema arbitral paralelo a la jurisdicción habitual? El sistema arbitral para nosotros es una necesidad impuesta por el alto nivel de trabajo que tienen nuestros jueces. Cada día, a medida que aumenta la complejidad de los litigios, tanto en el ámbito penal, pero sino también en el ámbito comercial sobre todo, la economía se ha puesto mucho más compleja, los instrumentos financieros se han puesto mucho más complejos. Esto requiere un alto nivel de sofisticación, de complejidad por parte de los tribunales para decidir casos en el ámbito público y privado. Y esto implica que muchos casos que son mucho más sencillos se les empuja hacia la mediación, hacia el arbitraje, hacia la negociación, para que no tomen el espacio que nuestros jueces verdaderamente le deben dedicar a los casos más complejos. Es una cuestión simplemente de necesidad. Y en un país como el nuestro, evidentemente estamos metidos en lo que es el derecho civil. ¿Qué tendríamos que hacer para que esto se extendiera? Bueno, en realidad yo creo que sería una cuestión quizás de los jueces tomar un papel más activo en impulsar esto, en alentar el uso del arbitraje, de la negociación, y de los jueces empujar esto. No podemos seguir, yo creo, con el mundo actual con el nivel de involucramiento por parte de los jueces en litigios de todo tipo. Hay muchos casos que deben ser más bien canalizados por métodos que no requieran el tiempo, la atención y el costo de un proceso judicial. Y la última pregunta, aparte del reto tecnológico del que estamos hablando, ¿qué otras asignaturas o, por así decirlo, pues retos preocupan al abogado en los próximos años? Yo creo que, bueno, aunque resulte quizás algo prosaico decirlo, que es que el mundo se ha ido internacionalizando. Los abogados hoy en día tienen que expandir, tienen que aumentar, prolongar, ampliar sus horizontes intelectuales y tienen que conocer más de lo que es el resto del mundo, de los procesos económicos, financieros del resto del mundo, los procesos políticos, y convertirse en personas que son mucho más educadas, más amplias. O sea, la educación legal hasta cierto punto conlleva una estrechez, porque hay que enfocarse en ciertos aspectos, ciertos temas, pero a la misma vez yo creo que la necesidad del mundo actual requiere una ampliación, una apertura de los horizontes intelectuales. Los mejores abogados en el futuro serán no los estrechos técnicos enfocados solo en un tema muy pequeño, sino personas que a la misma vez que tengan la capacidad de manejar estos temas estrechos, tengan un punto de referencia mucho más amplio y que
tengan un conocimiento más profundo de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Por último, ya es la última pregunta. Bueno, ya sabéis que hay una serie de despachos españoles que están ya pegando el salto a Estados Unidos. ¿Cómo se ve la evolución de firmas como Garrigues, similares? Sí, yo creo que eso es algo muy saludable. Yo creo que los servicios legales a la larga pueden convertirse en un equivalente a los servicios financieros, de la misma forma que hay bancos españoles, por ejemplo, en los Estados Unidos y bancos estadounidenses aquí, que a lo largo, siempre que existan los reglamentos y la supervisión adecuada, se debe permitir que bufetes puedan tener acceso a los mercados de distintos países, cosa de que Garrigues pueda abrir oficinas en los Estados Unidos, atender a clientes estadounidenses y viceversa por parte de los grandes bufetes estadounidenses aquí en España. Eso yo creo que es saludable. La competencia siempre es buena. Les repito, siempre que hayan reglamentos, supervisión, procesos que aseguren un sistema efectivo, la competencia es muy saludable siempre. Muy bien, pues muchísimas gracias. Con mucho gusto.